Muchas gracias, mi nombre es Nevardo García Giraldo, soy el coordinador del Museo Histórico del Peñol. En nombre de nuestra Fundación Amigos del Museo del Peñol, queremos agradecer muy especialmente la vinculación del canal Safari Estación Oriente por hacer posible que podamos llegar hasta sus hogares para mostrarles algo de nuestro Museo Histórico del Peñol. Nosotros somos vigías del patrimonio cultural y desde hace más de 20 años nos venimos dedicando a hacer una difusión del patrimonio cultural para valorarlo, no como una nostalgia del pasado, sino como una experiencia que nos tiene que dar la seguridad del presente y que nos sirva para construir escenarios de futuro. Es por eso que en el Museo Histórico del Peñol cada mes tenemos unas exposiciones diferentes, tenemos una agenda cultural, tenemos muchas actividades a las cuales están invitados. Estamos en todo el centro del área urbana del Peñol, sobre el segundo piso del Centro de Servicios Múltiples o nuestra plaza de mercado, donde permanentemente recibimos niños, niñas, nativos y evidentemente también el público turista. Nuestra invitación es para que nos visiten, estamos todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con excepción de los lunes. El mural que tenemos en este momento es una obra del maestro Carlos Alberto Osorio Monsalve que se llama Sentimiento Peñolense. Es una obra muy importante porque es un relato épico fundacional de la historia del Peñol, donde contamos cómo fue el origen de la comunidad, cómo fue la llegada al nuevo Peñol, cómo es nuestro presente y aproximadamente cómo visualizamos que será nuestro futuro dentro de otros 50 años. Bienvenidos. Durante este año 2023, la comunidad del Peñol ha venido celebrando con una cantidad de actividades culturales, académicas y festivas los 45 años de la nueva cabecera urbana municipal. Desde el año de 1961 oficialmente le dijeron a la comunidad del Peñol que se iba a construir un gran embalse hidroeléctrico para atender las necesidades de crecimiento económico del Valle de la Aburrá y en especial de Medellín. Fue así como las empresas públicas de Medellín estudiaron varias alternativas y lo ingenierilmente más eficiente resultó ser inundar la cuenca media del río Nare, y con ella obligatoriamente tendría que desaparecer el área urbana de nuestro viejo Peñol. Fue así como comenzaron unos años de muchos problemas, de muchas dificultades, de muchos paros, de muchas reuniones, de muchas tensiones sociales, que finalmente lograron la suscripción de un documento que conocemos con el nombre de Contrato Maestro, un documento único en su género, donde la comunidad logró exigir de mano de la Iglesia sus derechos colectivos, su derecho a la identidad, su derecho a poblar un territorio, derechos colectivos que no estaban explícitos en la Constitución de 1886, que era el marco legal que vivíamos en esa época. Entonces, ese contrato maestro fue un documento que logró suscribirse el 12 de abril del año de 1969 y fue único en su género en el mundo, porque a partir de los lineamientos de la encíclica Populorum Progressum, el progreso de los pueblos, proclamada por su santidad Pablo VI en el año de 1967, se logró, a partir de los contenidos de esa encíclica, redactar este documento donde la comunidad logró consignar sus aspiraciones y las empresas públicas se comprometieron, entre otras cosas, a construir la nueva cabecera, a hacer un plan de resarcimiento de las comunidades afectadas, a permitir que el embalse fuera de usos abiertos y bueno, todo lo que es nuestra realidad económica y social. Entonces es por eso que la comunidad ve esa experiencia del pasado como algo muy importante que tiene que darnos una certeza y una esperanza para que las nuevas generaciones sigan viendo el futuro con mucha ilusión a partir de esas grandes experiencias. Entonces esos hechos, entre otras cosas, son los que se narran aquí en esta ilustración elaborada por el maestro Carlos Osorio. Este mural lleva por título Sentimiento Peñolense, es un acrílico sobre muro, es un fresco donde recordamos algunos de esos episodios. Por ejemplo, en el año de 1904, el padre José Dolores Giraldo, un sacerdote oriundo del santuario,
dijo en un acto de desespero, en un sermón de Semana Santa, que algún día un dragón se tragaría el Peñol. Lo dijo porque no pudo construirle en el Marial una capilla a la Virgen de la Divina Pastora en una visión que él había tenido con ella. Entonces la gente conservó mucho a través de los tiempos ese recuerdo de ese sermón del sacerdote. Cuando nos dieron la noticia de la inundación, popularmente se entendió que el río Nare era tal vez el gran dragón que había profetizado el sacerdote muchos años antes. Y no en vano, el croquis del embalse tiene forma de un gran dragón. Entonces nuestros viejos dicen que sí se cumplió la profecía y sí fue un dragón el que se tragó el Peñol. Contrario con todo esto, nosotros hemos visto la reciente historia del Peñol como el pueblo fénix, y es por eso que nos identificamos mucho con la fénix. Decimos que el Peñol es la fénix de América porque fue el pueblo que resurgió, si no de las cenizas, sí de las aguas del río Nare, ante esa imposición de una nueva geografía hidráulica regional que tuvimos que soportar desde los años 60. Hoy las empresas públicas de Medellín son un actor muy importante del desarrollo de nuestra región, lo mismo que la gran actuación que tiene Cornar en nuestra región y las demás entidades regionales, y eso definitivamente se ha constituido en una experiencia muy grande donde el pueblo del Peñol la valora hoy precisamente a partir de la idea de que somos un pueblo socialmente construido, un pueblo donde son muy fuertes las juntas de acción comunal, los acueductos veredales, los grupos deportivos, los grupos pastorales. Al pueblo del Peñol le quedó esa gran historia de la participación ciudadana, de que no logramos nada trabajando individualmente, tenemos que hacerlo colectivamente y en grupo, y es por eso que nuestra comunidad sigue creciendo en torno a esa gran experiencia, y nuestra Fundación Amigos del Museo y los Vigías del Patrimonio Cultural hemos tratado de ir documentando toda esa experiencia para mostrarla a las nuevas generaciones y a los turistas, por supuesto, y a todas las personas que nos quieran visitar acá en el museo. Siempre serán bienvenidos. Esta obra mural se llama Homenaje a las gentes del Peñol y a quienes hicieron posible el desarrollo hidroeléctrico del río Nare. La hizo el artista plástico más importante de los Estados Unidos en la década de los años 90, el maestro Sol Levenson. Levenson hizo este acrílico sobre lienzo haciendo una narración de cómo fue la llegada al nuevo Peñol hace 45 años. Las últimas personas en venirse del viejo Peñol a la nueva localidad lo hicieron un domingo de resurrección, como se aprecia en esta ilustración, a pie, a caballo, en carro, hasta llegar a la nueva cabecera. El traslado realmente se demoró todo un año, pero los últimos en venirse lo hicieron oficialmente de una manera muy pomposa ese domingo de resurrección del año de 1978. En el centro de la obra aparece el Cristo de latón que preside el templo. El templo parroquial dedicado a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá está presidido por un resucitado hecho con las herramientas de labranza de nuestros campesinos, con picas, palas, regatones. Los campesinos regalaron esas herramientas un tanto ya desgastadas y el maestro Justo Arosemena, embajador honorario de Colombia, de Panamá en Colombia, obsequió generosamente sus servicios y hizo ese maravilloso Cristo que nos representa en el presbiterio. En el Peñol a la comunidad la representa un Cristo resucitado, no un Cristo crucificado.
nos representa una resurrección, no propiamente una muerte. Y es por eso que este es el Cristo que está allá. Igualmente aparece a un lado del Cristo unas personas en actitud de oración. El gran liderazgo de ese proceso social del traslado del Peñol lo hizo la Iglesia Católica, porque en esa época no teníamos alcaldes populares, teníamos simplemente alcaldes administrativos que eran agentes del gobernador. La comunidad tuvo que rodearse más bien del equipo de sacerdotes para exigir la defensa de sus derechos, porque no era suficiente la legislación que había en esa época, y por eso todo ese trabajo se hizo con el liderazgo de la Iglesia, donde hubo un papel extraordinariamente importante. Y por eso hay unas personas en actitud de oración. Poco después aparece el gerente de las empresas públicas de Medellín, el doctor Diego Calle Restrepo, haciendo la lectura de unos planos para hacer la inundación de la vieja cabecera y la construcción del nuevo Peñol. Y finalmente lo que quiso representar aquí el maestro Levenson entonces fue un éxodo del siglo XX, un pueblo que es salvado de las aguas y llega a una tierra prometida donde hubo un faraón y también hubo un Moisés, y donde toda esta inundación y todo ese proyecto que aparentemente era muerte para la comunidad se convierte en vida, en resurrección y en luz. Evidentemente que en esa historia también hubo un faraón y también hubo un Moisés, como se aprecia en la ilustración. Esta obra la hizo el maestro y ha gozado del mejor aprecio, sobre todo por parte de la comunidad de los Estados Unidos. Muchos de ellos visitan nuestro museo para visitar esta obra que podemos decir es la joya de la corona en las colecciones del museo. Después de varios años de estudios, las empresas públicas de Medellín emprendieron esta obra con un valor total de 1.900 millones de pesos, cuya primera etapa ya financiaron con sus propios recursos y la ayuda del Banco Mundial, la AID y el IFI. Para obtener una suficiente reserva de agua, habrá que inundar el área urbana de El Peñol y parte de Guatapé. Aquí, hombres aferrados a su tierra por herencia y tradición, entienden su contribución al progreso. El sacrificio de un pueblo es la energía de un pueblo. Desde ya, al ver las obras, estos colombianos se enorgullecen de su aporte. La construcción del nuevo Peñol es una de las preocupaciones de las empresas públicas de Medellín. En estos terrenos altos, aledaños al viejo Peñol, se construirá un pueblo a gusto de sus moradores, funcional, acogedor, con todos los servicios e instalaciones de la vida moderna. Asimismo, las empresas realizarán un vasto programa de readaptación a su nueva sede, con énfasis en aspectos educativos, ocupacionales, agropecuario y turístico. Dentro de todo este gran trabajo de la recuperación de la memoria cultural del Peñol, los vigías del patrimonio pudimos hacer un trabajo de paremiología, y fue así como se hizo una recuperación de los seres fantásticos del viejo Peñol, ese imaginario cultural que veían nuestros abuelos y nuestras abuelas cuando vivían en las veredas y no había luz eléctrica, cuando se alumbraban con velas, y asociaban muchas veces lo que veían, los fenómenos de la naturaleza, a algunas sentencias, algunas premoniciones o hasta algunas maldiciones. Entonces hicimos 300 entrevistas, eso se tabuló y eso dio los 20 seres fantásticos del viejo Peñol. Sí, entre otros, una vaca con 7 pares de cachos que de manera rabiosa se le aparecía a los maridos infieles en la vereda La Chapa. El más común era este bebé, era un bebé que encontraban en los caminos, la gente quería socorrer ese bebé y en la medida en que avanzaban con él se ponía peludo y arrojaba fuego por la boca. Sí, y así por el estilo, otros 17 que nos sirven para recrear nuestra memoria y nuestra identidad cultural y que particularmente aprovechamos acá para que los niños de nuestras escuelas aprendan inglés. Gracias a la vinculación del Ministerio de Cultura pudimos publicar una cartilla en inglés con el relato de cada uno de ellos y nuestros niños aquí aprenden inglés a partir de la lectura de los seres fantásticos del viejo Peñol. Este políptico se llama El Peñol entre el dolor y la esperanza y es la memoria visual de los hechos nefastos que ocurrieron en El Peñol entre los años de 1995 y 2005,
cuando se acentuó en esta región de una manera muy particular el conflicto entre guerrilla, paramilitares y ejército. Este políptico fue elaborado por 400 personas en 8 talleres de día completo cada taller. De eso hubo una memoria y finalmente la gente hizo estos dibujos, pero después con la ayuda del maestro Carlos Osorio se les dio unidad de estilo porque no queríamos tener un collage, sino que queríamos tener una historia muy concisa. Entonces esto narra esos hechos. Por ejemplo, empieza con una imagen que nosotros llamamos desplazamientos, ¿sí? Este se llama persistencia, triste longevidad, alguien falta, la familia Tapias, las personas que tuvieron que abandonar sus hogares y dejar sus casas vacías, los actores del conflicto, aparecen aquí representados guerrilla, paramilitares, ejército, inmolación. En nuestro medio hubo varias masacres, la más terrible de ellas el 5 de enero del año 2000, cuando el bloque Metro de las Autodefensas nos asesinó 13 campesinos en la vereda La Meseta. Entonces, esto hace memoria de uno de esos hechos nefastos, porque hubo varias masacres, pero esa fue la más cruel. Este se llama El Escorial y hace relación a una de 6 bombas que explotaron acá en El Peñol. Este edificio se llama El Escorial y es un bloque residencial donde por el hecho de que vivía un policía se le colocaron 50 kilos de dinamita amoniacal y eso evidentemente explotó un domingo a las 6:30 de la mañana, una cosa supremamente horrorosa. Este se llama Fosas Comunes y tiene que ver con enterramientos que todavía existen lamentablemente en muchas partes. Este otro se llama Triste Niñez y hace alusión a los niños reclutados y a todo lo que hubo contra ellos. La lista del infortunio o la lista negra con la que se buscaba gente de casa en casa y de finca en finca. Resistencia, la gente que no se quiso desplazar y soportó esos improperios allá en su territorio. Las cruces del camino o los calvarios que uno ve en las carreteras. El fruto de la persistencia, tomate de aliño, que era lo que más se cultivaba aquí por esos días. Libertad, el pueblo Fénix y la señal de la cruz. Este políptico, repito, se llama El Peñol entre el dolor y la esperanza y es la memoria de esos hechos. Nosotros de una manera muy didáctica le contamos esto a los niños y las niñas usuarios del museo para que ellos, que son la nueva generación, miren qué fue lo que sucedió aquí para que eso no vuelva a suceder. Los niños y las niñas tienen que saber qué sucedió aquí y cómo evitar ese tipo de enfrentamientos y dificultades que hubo para que ellos puedan entender cómo tienen que enfrentar el futuro y las nuevas dificultades que seguramente les va a deparar. En esta sección del museo tenemos una colección fotográfica del maestro Juan Fernando Mesa Villa, que es un gran abogado, fue el corredactor de nuestro contrato maestro, que fue el que hizo posible la realidad del Peñol de hoy. Estas fotografías ilustraron crónicas de prensa en los años 60 y 70, cuando estábamos en esa emergencia social, y se convierten en un testimonio de la comunidad. Es por eso que la serie fotográfica se llama El Peñol, un pueblo con voluntad de vivir. Y es uno de los patrimonios más grandes que manejamos en el museo. Es una colección que queremos mucho porque registra de una manera documental y de una manera muy especial la presencia del ser humano frente a un problema en el cual difícilmente puede actuar. Entonces son unas fotos testimoniales que llaman mucho la atención, las conservamos con mucho esmero y hacen una narración muy especial de la destrucción del viejo Peñol, de las dificultades que hubo, de la llegada a la nueva localidad, de cómo era la vida citadina en nuestro viejo Peñol, de cómo eran nuestros entornos urbanísticos y arquitectónicos, de cómo fue que la comunidad tuvo que enfrentar toda esa emergencia y cómo fue que hizo valer realmente todo ese tema del contrato maestro y cómo fue la llegada también a la nueva cabecera urbana municipal. Los invitamos muy cordialmente para que nos visiten,
Tenemos otras salas, tenemos una sala de arqueología donde hay testimonios precolombinos, una litoteca donde hay una colección de rocas que dan fe de cómo se formaron los territorios de nuestra región a partir del batolito antioqueño. También tenemos una sala bolivariana donde rotativamente exponemos 532 objetos de nemofilia bolivariana sobre el Bolívar educador, el Bolívar hombre de Estado, el Bolívar integrador de América, y alrededor de esto hay toda una agenda cultural que ustedes pueden disfrutar gratuitamente. En el Peñol estamos en nuestro museo histórico todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con excepción de los días lunes. Muchas gracias por estar con nosotros y siempre serán bienvenidos por el Museo Histórico del Peñol.